El Día Internacional de la Protección de Datos Personales se verifica el 28 de enero, pero imposible nosotros ir a todos los estados el mero día. El mero día tenemos una actividad en la Ciudad de México, es un seminario, vienen invitados de varios países, especialistas en la protección de datos personales y las autoridades nacionales. Y vamos a ir a los estados antes y después para poder hacer presencia. A mí me toca la fortuna de ser enlace del INAI para Veracruz, el estado de Veracruz, y por esa razón pues me voy a dejar ver por acá cada vez que haya oportunidad, porque todos los estados son importantísimos para que juntos los órganos locales como el IBAI y nosotros a nivel INAI caminemos en esta hazaña de incentivar y de respaldar el derecho de los ciudadanos a saber, a conocer los detalles menores y más finos de cada una de las acciones públicas, también de lo que no se hizo y del por qué no se hizo, pero no solamente en esa parte que es la más impactante y que la que más se conoce de nuestra proceder. La parte que yo considero más trascendente está en la parte otra, la de los datos personales, y es por eso que como hay una desventaja proporcional de una y otra, mira, a nivel de estos casi 2 años que tenemos nosotros al frente del INAI, antes IFAI, hay 12,000 asuntos resueltos, entre mayo a enero, a estos días, enero. 12,000 recursos resueltos, es muchísimo, pero de esos solo hay 2,000 de datos personales y los otros 10,000 son de transparencia y acceso a la información pública. En los países democráticos modernos, te pongo 2 ejemplos, que son países muy estables económicamente y con población pequeña, Canadá y Australia, que son 2 ejemplos muy parecidos en esos sentidos. De cada 4 solicitudes de acceso a la información, 3 son sobre datos personales y una solo sobre cuestiones de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque en esos países democráticos, modernos, con una influencia sajona, más ordenada, más acostumbrados a exponer y a explicar y a justificar lo que se hace, las autoridades públicas, porque así lo traen de estilo y de tradición, explican muy bien lo que hacen, lo difunden, lo publican, lo ponen a la vista del ciudadano. Entonces el ciudadano no batalla mucho para conocer qué pasa o qué puede pasar con la actuación pública, pero el ciudadano ahí es muy receloso, muy precavido, muy cauteloso con el cuidado que se da a sus datos personales. Y es que todos los días entregamos datos personales por todos lados. Necesitamos incentivarla para que la población se dé cuenta que tenemos muchos riesgos. Los datos personales nos damos cuenta y cada vez más lo tenemos en la mente, pues porque nuestros niños están expuestos a tantos peligros en en los pantanos del ciberespacio, esta fijación que hay pues, de nuestros menores que se la pasan en la internet por todas las vías. Hay unos peligros inmensos. Pero no solamente para ellos, los grandes también cometemos muchas imprudencias, difundimos muchas cosas que a nadie le deberían de importar y lo hacemos hasta por gusto. Y también nos metemos en camisas de 11 varas en muchos de los trámites que hacemos, no solo ante el gobierno, sino ante el mercado y sus agencias informativas. Todos los servidores de la internet, los servidores y los procesadores de información, ellos acopian una cantidad de datos nuestros y muchísimo tráfico de datos se da en el mundo, y México es, penosamente hay que decirlo, un paraíso de datos personales clandestinos. Es un santuario de datos personales clandestinos. Muchísimos asuntos son con el ISSSTE y con el IMSS, que son las instituciones nacionales de salud más grandes, y tienen que ver con movimientos afiliatorios, porque acuérdate tú que el IMSS como el ISSSTE, cada uno por su lado, son determinantes para la cotización de semanas y trámites que tienen que ver para el derecho de las personas, que en este caso son o trabajadores en general o servidores públicos, para las cotizaciones de sus semanas para acreditar sus créditos de vivienda, sobre todo a través del Infonavit, los del IMSS, y los de Fobiste a través del ISSSTE. Entonces, muchísimos casos de esos, en porcentaje muy grande, tienen que ver con reclamos informativos
para saber por qué le están computando más semanas, menos semanas, cómo están sus trámites propiamente, meramente laborales, institucionales en esas instituciones, o respecto de los derechos para acreditar vivienda y otros beneficios de pensiones y jubilaciones. Esos son el enorme caso, pero en el caso otro, también tenemos ya cada vez más quejas de la ciudadanía, aisladamente, individualmente, por manejo indebido de datos personales de escuelas, de spas, de hoteles, de consultorios médicos, de bancos. En bancos hemos emitido las multas más grandes, porque ha habido filtraciones desde las propias bases de datos de los bancos para, pues por ejemplo, te pongo un caso ejemplar así solamente, para reclamarle el pago de un crédito a un ciudadano que es cuentaviente y que tiene acreditado, le hablaron y le exigieron datos reveladores a una de las personas que firmó como su solidario, como su deudor solidario, al que solamente se le puede molestar en el supuesto que llegara a la mora el acreditado o el deudor, pero nunca con la difusión de sus datos personales. A partir del 6 de mayo, y ese proceso electoral ya va a estar muy avanzado. Para el 6 de mayo va a faltar menos de un mes para que se desarrollen los comicios. Entonces, en los 13 estados en los que hay elecciones, pues aparentemente vamos a tener poca incidencia, pero no si se ve de otro lado. A partir de ese día, nuestra competencia es respecto de esas actuaciones, pero las campañas, si bien terminarán antes del 7 de junio, que se dan las elecciones, todavía va a haber un tramo en el que estén pendientes las calificaciones de los comicios y los propios impugnaciones que hagan eventualmente los diversos actores políticos inconformes con la derrota o con el triunfo que no les hubiese correspondido. Y entonces el derecho de acceso a la información desde el INAI, aunque se refiera a elecciones locales, porque el ingrediente de nuestra intervención va a ser la información que tiene que ver con las actuaciones de los partidos nacionales. Todos los partidos nacionales, todos van a actuar respecto de los estados en donde hay elecciones, porque en todos hay delegados de ellos, a todos mandan promocionales, a todos mandan medidas de promoción, medidas de estímulo, participación, alocuciones. Entonces hay una enorme actividad y energía pública que mueven los partidos hacia las regiones o hacia las zonas o plazas donde hay elecciones locales, y esa parte de la información sí nos va a ser competente. A lo mejor en estos comicios pues ya nos toca el 6 de mayo, pudiera presumirse que es poco el alcance, pero algún alcance habrá. Tendrán que ser muy cuidadosos porque a dos frentes se les va a seguir. A nivel local, respecto de las actuaciones estrictamente locales, el IBAI es competente, pero a nivel nacional, nosotros respecto de las actuaciones de los líderes, los dirigentes nacionales, todos ellos van a venir de campaña a acompañar a los candidatos locales, y hay mucho recurso que rodea esas actividades. En cada mitin va a haber siempre presencia del partido a nivel de sus delegados, de sus representantes. Entonces esa parte va a ser un componente de información que se va a volver un asunto que a la ciudadanía de Veracruz, como de cada uno de los estados donde hay proceso electoral, le va a impactar y le va a causar y le va a generar naturalmente el derecho a preguntar y a exigir información. No es una dádiva la información que debe dar el gobierno, es un deber, y son reclamos informativos, exigencias informativas. Generosa oportunidad de dar una opinión y de decirles que Veracruz es un estado como todos, que forma parte de esta federación, y necesitamos que haya una población veracruzana que en actuación de plena conciencia crítica haga valer estos derechos.